Éxodo capítulo 20, solo levanta tu mano y te vamos a prestar una. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, y estamos viendo justamente cómo Dios hace un pueblo y lo rescata, y ahora está en un punto crucial el pueblo, que es, acaban de llegar a este monte, que es el monte Sinaí, y Dios se revela a ellos de manera poderosa, y ven el poder de Dios, y Dios acababa de hacer un pacto con ellos y les dijo: si ustedes escuchan y obedecen, yo haré de ustedes mi especial tesoro. Dice: y los haré una nación distinta, o sea, mi pueblo. Y hace este pacto con ellos, Él se ofrece y el pueblo responde: sí, sí queremos. Dios ya los había liberado, Dios ya había hecho maravillas con ellos, Dios ya les había escogido, pero ellos tienen que responder, y ellos responden que sí. Y después de eso, Dios se revela de gran manera en el monte. Y ellos están escuchando la voz de Dios que está hablando con Moisés. Y entonces le da esto que es conocido como los 10 mandamientos. Y ellos están escuchando, y cada vez que están escuchando, están siendo confrontados con lo que Dios está pidiendo y con lo que Dios está diciendo, que es el estándar de Dios para la vida, que revelan la santidad de Dios, que revelan su majestad. Y están escuchando cada mandamiento, y como lo escuchábamos la semana pasada, cada vez que escuchábamos era estar siendo confrontados con nuestro pecado y nuestra realidad. Y al final lo que vemos es que ellos están atemorizados porque escuchan la voz de Dios, ven fuego, ven humo, pero aparte están escuchando que son pecadores. Y eso les atemoriza. Y versículo 18 del capítulo 20 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y entra este temor en ellos, pero es un temor de miedo, de terror. No es un temor como el que habla la Biblia, de reverencia. Dios está haciendo esto porque sí quiere que sepan que son distintos a Él. Quiere que sepamos que Él es santo, que Él es puro, que Él es perfecto, que Él es todopoderoso y nosotros no. Y no es una demostración de poder para humillarnos, aunque claro que nos humilla, sino es para mostrarnos la realidad, la diferencia. Pero ¿qué quiere decir esto? Que este Dios santo, creador, todopoderoso, quiere tener una relación con nosotros. Y este Dios, o sea, no está haciendo esto para que se alejen de Él, sino para que se acerquen. Pero al ser confrontados con esta realidad, y al ver el humo y a ver los relámpagos y al escuchar la voz y los mandamientos, ellos se dan cuenta de que no son dignos de Dios y tienen miedo de Dios. Y ellos se alejan y tienen esta idea, que aunque equivocada, porque ellos habían prometido y ya habían dicho: sí, sí queremos tener esta relación contigo, Dios. Pero ellos se dan cuenta: ok, no queremos estar tan cerca. Necesitamos un mediador, y Moisés hace esta especie de mediador, pero realmente está apuntando más allá, que es cuando Jesús realmente se vuelve el mediador entre Dios y el hombre. Y por eso Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y es el que está en medio de nosotros y arregla la situación que se rompió en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre falló y el hombre voluntariamente abandonó a Dios, y entonces por eso tiene que ser 100% hombre y 100% Dios, quien está arreglando la situación entre Dios y el hombre. Y en las situaciones que tú y yo pecamos, y la humanidad pecó y la humanidad decidió abandonar a Dios. Pero está apuntando a eso, es solo un destello, y Moisés hace un buen papel como mediador, pero no podía realmente mediar, era solo un hombre. Pero Jesús sí, era 100% Dios y 100% hombre. Y Él es el mediador entre Él y nosotros. ¿Y para qué necesitamos un mediador? Para que arregle nuestra situación. Y Él la arregla con su sacrificio y con su resurrección. Y entonces
hay temor y hay miedo. Versículo 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces dice, no teman, pero sí teman. ¿Y qué está queriendo decir con esto? O sea, no tengan terror y miedo de Dios. Y creo que les he platicado algunas veces, yo por muchos años crecí en la iglesia y viví con miedo de Dios. O sea, ¿por qué? Porque no había duda para mí que Dios era real. No había duda para mí que su palabra era real. Pero ¿qué pasaba? Que no entendía bien la relación que Dios quería tener conmigo. Y pensaba que Dios estaba sobre mí esperando ver qué hacía mal para castigarme. Y por mucho tiempo, por eso mi relación no funcionó con Él, porque yo pensaba que Él quería hacerme daño. Porque por supuesto sabía de mi pecado, por supuesto sabía que no estaba bien, pero cuando entendemos la correcta relación con Dios, no debería haber miedo de Él. Pero sí debería haber esta clase de temor que tiene que ver con la reverencia. El temor de Dios es más, el principio de la sabiduría para ser sabio en la vida. Es temer a Dios, es tener reverencia por Dios, es saber que Dios está arriba, que Dios reina, que no nos gobernamos solos. Es tener este concepto bien claro, que yo no soy Dios, que yo no soy soberano, que yo no soy suficiente, sino que hay un Dios a quien me debo. Y un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo puede, un Dios que sí es soberano. Y está diciendo esto, no tengan terror, no tengan miedo de Dios. Porque esta era una prueba. ¿Una prueba para qué? Para que ellos pudieran pasar esta prueba de confiar en Dios. Dice, más bien tengan este tipo de temor que es de reverencia. O sea, Dios está haciendo esto sí para que tengan reverencia por Él, para que vean que realmente Él es Dios. Y se deben a Él. Pero el pueblo tiene miedo. Y ve cómo dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El miedo que ellos tienen por Dios no les va a salvar de pecar. Y cuando tú tienes una relación con Dios por miedo, un día te vas a envalentonar. Y un día vas a hacer lo que no tenías que hacer y que no hacías por miedo. Y es lo que va a pasar, Dentro de poco ellos van a caer en el hoyo por completo y vas a decir, ¿y dónde está su miedo? Porque el miedo no sirve para tener una relación con Dios, porque no es la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Sin embargo, el temor a Dios, el temor de Dios, la reverencia por Dios, eso sí hace que no pequemos. El confiar en Dios, en ser sabios, en entender, hay un Dios a quien me debo, a quien le debo honra. Pero no es una relación de miedo, de temor. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, si ve esta imagen, es un monte que sacaba humo y había como relámpagos y destellos y Moisés está viendo y está discutiendo con el pueblo y dice, no, o sea, esto no es para que tengan miedo, pero sí para que teman a Dios y hagan lo correcto y no pequen. Y ellos, no, o sea, tú habla con Dios y nosotros acá nos quedamos. Y Moisés, ¿qué tiene que hacer? Moisés voltea y está eso, la oscuridad, el humo. Y era algo realmente, sí, aterrorizante. Y Moisés camina hacia allá. Y camina hacia donde está la presencia de Dios y va y entra. Ahora, ¿qué tiene de diferente Moisés con estos hombres?
Nada. Moisés, vamos a ver, no es un superhombre, no es divino, es un hombre común y corriente. Pero ¿cuál era la diferencia? Que Moisés conocía a Dios. Y Moisés sabía que él mismo era pecador. Y sabía la santidad de Dios y tenía este temor reverencial por Dios, pero no tenía miedo de Dios. Y por eso Moisés puede voltear y ver lo terrorífico que se ve, lo que está delante, pero caminar hacia eso, confiando en Dios. Dios me ha llamado. Y sí soy pecador y Él es santo, pero Él me está invitando a que me acerque. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que te acerques. Ahora aquí, en el antiguo pacto, las cosas eran sombra de lo que había de venir, pero en el nuevo pacto, en Jesús, Él abre la puerta de par en par. Y podemos acercarnos sin temor al trono de la gracia, pero la reverencia y el temor de Dios siempre debería estar en nuestros corazones. Él es Dios. Él está por encima de todo, a Él me debo. Versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y eso es importante. Cuando vemos los 10 mandamientos y más adelante vas a ver lo de las tablas y todo, pero no es como que Moisés subió, ¿no? Se inventó algo y regresó y les dijo: oigan, pues Dios me dijo esto. Sino que toda la congregación, que son posiblemente 2 millones de personas, están escuchando la voz de Dios audible y están escuchando sus mandamientos, y a nadie le queda duda, es Dios. Y por eso les dice: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Eso había sido notorio para todos. Versículo 23. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Y está ampliando, y lo que sigue es como una ampliación de los 10 mandamientos. Como especificar muchas de las cosas que tienen que hacer y que no tienen que hacer, y por qué algunas. Entonces dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Eso tiene que ver con el primer y segundo mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y dice: ni de mí se van a hacer una imagen para adorar. Versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y Dios como que les empieza a decir cómo se tienen que relacionar con Él. Y les empieza a decir esta idea que ellos ya tenían en esta cultura del sacrificio. Pero esto va a abundar mucho más adelante, y esta idea del sacrificio va a ser bien implantada en ellos, que es parte del pacto que Dios tiene con ellos. Y les dice que hagan un altar de tierra para Él. ¿Y qué es lo grandioso en esto? ¿Cuál es el chiste de esto? O sea, Él se está revelando como el Dios Todopoderoso, y entiende que debe haber un lugar donde ellos traigan y ofrezcan a Él. Pero aparte de eso, y ahorita vamos a hablar un poco del sacrificio, pero ve cómo les dice: solo de tierra. No les pide algo muy elaborado, no les pide algo que sea vistoso para todos, sino pone algo muy sencillo donde la gente se pueda acercar y le pueda adorar y pueda tener de alguna manera comunión con Él. Y pone las cosas sencillas. Y dice: altar de tierra harás para mí,
y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Y tiene esta idea que te digo que va a ser ampliada más adelante, que es el sacrificio expiatorio por los pecados. Y a veces cuando lees la Biblia y eres como de esta corriente animalista, ¿no? Y piensas en todos los animales, no te gusta matar ni una mosca, y está bien, no estoy criticando, pero y dices, bueno, ¿y por qué la Biblia habla de sacrificar animales y eso? O sea, que a Dios no le importan los animales, y ahorita lo vamos a ver. Y no es eso, realmente no es que a Dios no le importen los animales, sino que va a instituir esta cuestión del sacrificio, donde va a poner un orden en la creación, donde la corona de la creación es el hombre y después la demás creación. Y eso es muy importante entender porque hoy en día hay mucha gente que ama más a los animales que a los hombres, a las personas. Y Dios va a dejar muy claro que no es que Dios no ame a los animales, es que la única criatura en la creación que lleva la imagen de Él es el hombre. Y después los animales y la creación. Pero ellos van a ir entendiendo que cuando tienen que sacrificar un animal a Dios, no es como, bueno, pues ahí tenía algo y pues bueno, no importa, no vale nada un animal. No, ellos se van a dar cuenta que alguien tiene que pagar. Y tienen que pagar con un animal que era valioso para ellos, aunque sea monetariamente. Y van a entender después esta idea de la sangre que tiene que ser derramada. Y todo eso va apuntando a Jesús. Pero entonces les habla de los holocaustos, que después les va a ampliar esta idea, y ofrendas de paz que tienen que ver con adoración y comunión con Dios. Dice, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y les da esto, que les dice, yo voy a tener comunión con ustedes. Donde sea que esté mi nombre, donde sea que pueda, yo les diga que voy a estar, ahí voy a estar. Y hablando de este sacrificio expiatorio por el perdón de los pecados. O sea, Dios les está dando, fíjate, los 10 mandamientos y no les dice, bueno, espero que cumplan todos, porque si no, van a ir cayendo muertos cada uno. Dios ya sabe, o sea, les da esta ley y ya sabe que no son capaces y no somos capaces de cumplirla. Pero les da una salida que tiene que ver con el arrepentimiento, que tiene que ver con el holocausto, que tiene que ver con el sacrificio. Dice, ya sé que no van a poder cumplir con esto, pero aquí está la salida. Y es que alguien tiene que pagar por el pecado, un inocente. La idea de Dios, como veíamos la semana pasada, no es dar los 10 mandamientos para que andemos en ellos, porque es imposible. La idea de dar los mandamientos es para que sepamos que tú y yo somos pecadores y necesitamos un Salvador. Necesitamos que nuestros pecados sean expiados. Necesitamos perdón. Versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Le dice, ok, yo quiero algo sencillo. Y las cosas con Dios son bien sencillas, los que nos complicamos somos nosotros. Pero dice, ok, si quieres ponerle al altar piedras, está bien, pero no me hagas algo adornado, o sea, que no meta la mano el hombre en la relación que yo quiero tener con ustedes. Y a veces se tiene esta idea de que, bueno, si es para Dios, tiene que ser así, increíble, y tiene que tener todo lo mejor, como si a Dios le pudiéramos apantallar con algo. Y a veces tratar de hacer las cosas tan bien nos desenfoca. No apantallamos a Dios y complica las cosas cuando Dios quiere algo sencillo.
Una de las cosas que pasó en el movimiento de Calvary Chapel y por el cual muchos jóvenes vinieron fue porque algo que se veía muy complejo, que era la religión cristiana, donde tenías que venir vestido de cierta manera, hablar de cierta manera, donde la mayoría de los que estaban en las iglesias eran viejitos. De repente las cosas se hacen sencillas y puede entrar el peor de los peores de esa generación, que era un hippie, a un drogado incluso, oliendo como olían, con los pies negros de caminar por el asfalto. Y encontraron que acercarse a Dios no era tan difícil, que Dios había puesto las cosas fáciles. Y entraron. Y tú tienes que saber esto, no es tan difícil porque lo difícil Él ya lo hizo. Y dice eso: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, o sea, no las adornes, que no venga alguien, un labrador, y las ponga bonitos y haga figuras. Dice, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. O sea, lo único que puedes hacer es manchar la obra de Dios. Versículo 26. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y tiene toda la lógica, todo lo que Dios está diciendo tiene lógica. Si la idea es un altar que está hacia arriba, no pongas gradas o escalones, porque estamos hablando de estos tiempos. O sea, en estos tiempos pues no se usaba la ropa que se ocupa hoy, sino eran una especie de túnicas. Entonces era como, para los hombres sería como traer una especie de falda todo el tiempo. Entonces, si tú ibas a dar tu adoración a Dios, tendrías que subir por estos escalones, y la gente está abajo y no quiere ver lo que hay debajo de ese faldón o de esa túnica. O sea, nada más diciendo, vamos a hacerlo sencillo, sin complicaciones, que nada carnal, que nada estorbe. Por eso cuando hay gente que pregunta, oye, ¿y para ir a la iglesia me puedo vestir como yo quiera? Y digo, sí. Siempre y cuando, como te vistas, no sea un estorbo para poder acercarte a Dios. Entonces hay cosas que hasta son de sentido común. De decir, pues no me voy a ir así a la iglesia. O sea, no porque Dios me lo esté prohibiendo, sino porque podría ser un estorbo. Y Dios les da hasta esos detalles. Y en todo eso Dios les está hablando y les va a decir muchas cosas acerca de cómo relacionarse con Él. Les habla de una bendición que Él va a tener para los que se acercan a Él, para los que guardan su palabra, para los que se arrepienten. Y son cosas que tienen que ver con amar a Dios de manera directa, como tienen que ver los primeros mandamientos. Tienen que ver con amar a Dios de manera correcta. Pero lo que sigue, muchas de estas cosas tienen que ver con amar al prójimo. Y Dios nos tiene que marcar el norte en cómo vivir, en cómo honrarle, y nos tiene que decir cómo hacerlo, porque tienes que saber que la humanidad se ha perdido del norte. Y esto son leyes y son juicios que Dios les va a dar, en especial a los jueces o a los líderes que Moisés puso sobre el pueblo, pero se las va a dar para que puedan juzgar al pueblo de acuerdo a su ley. Y cuando veas esto vas a ver todo el cuidado que Dios tiene de su pueblo y cómo todas estas cosas tienen tanta lógica para un bienestar para el pueblo. Y cuando estaba viendo digo, ok, ¿y qué vamos a aprender de esto? Porque son un chorro de leyes, pero vamos a ver el cuidado y el amor de Dios en medio de eso, y vas a aprender algunas cosas que ni siquiera sabías. Capítulo 21, versículo 1. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Y lo que está diciendo es, estos son los juicios que van a tener, esta es la manera en que van a juzgar al pueblo, de acuerdo a los mandamientos.
Versículo 2 dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer, sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Y de qué está hablando esto? En ese tiempo había algo muy común que era un tipo de esclavitud. Ahora, no, la idea de Dios no es que Dios está apoyando la esclavitud, y ahorita vamos a ver. O sea, era algo que ya existía. Y por supuesto, cuando hay esclavitud, lo que hay es abuso. Pero la esclavitud que se pone aquí, o el siervo, es que realmente Dios quiere que traten a estas personas no como esclavos, sino como siervos, como trabajadores, con mucha dignidad y con mucha honra. Y son juicios y son leyes para proteger al hombre. Era algo que ya había de por sí, pero acuérdate, Dios está haciendo un pueblo diferente a todos. Y por eso dice, ok, si comprares siervo hebreo. ¿Y qué pasaba? No era la esclavitud como la pensamos, donde había un mercado de esclavos, sino en este tiempo y en el pueblo pasaba esto. Si alguien se endeudaba y no podía pagar esa deuda, se le contrataba como siervo, como esclavo, en una familia. Y posiblemente tú le debías a esa familia y decías, oye, no te puedo pagar, pero te puedo pagar siendo tu siervo, siendo tu esclavo. Y era un gran trato. ¿Por qué? Porque entonces pagabas, ellos te daban de comer y te daban asilo. Pero eso mismo se podía prestar a abuso. Y Dios instituye juicios donde lo que se está buscando es la preservación de la humanidad y se está procurando el bienestar incluso de los siervos. Y les dice eso, si entró solo, versículo 3, solo saldrá, si tenía mujer saldrá él y su mujer con él. Está hablando de que no es una esclavitud perpetua, sino que tiene un tiempo que debe de cumplir y cuando se cumpla él será libre. Versículo 4, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y está hablando de preservar y cuidar a la familia. Versículo 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Y entonces ve cuál es la relación que Dios quería que tuviera el pueblo, a tal punto de que tú podías alquilarte como esclavo o como siervo, y habría la posibilidad de que tú no quisieras dejar a tu amo. Y habría la posibilidad de que amaras a tu amo. Y eso, ¿cómo es posible? Eso solo es posible por cómo Dios está cuidando el trato, por cómo Dios está cuidando incluso al pobre y al humilde que tiene que alquilarse por necesidad. Tanto así que podría darse el caso de que el siervo dijere, yo amo a mi señor, y él incluso me dio mujer y yo tuve hijos y no me voy a ir, no me quiero ir de él. Y esa es una figura muy, muy bonita. Porque entonces Dios, al cuidar de este pueblo y al cuidar de los siervos incluso, podría pasar que esta relación se volviera una relación de amor. Ahora, estas leyes que vamos a ver es tan claro que vienen de Dios por la pureza y la sabiduría que hay en esto. O sea, no se le pudo haber ocurrido a Moisés ni el mejor hombre. O sea, ve los gobiernos del mundo. Ni el mejor plan de gobierno tendría en cuenta estas cosas.
Ellos se hacían siervos por elección y era de mutuo acuerdo. Le está diciendo, cuando tengas siervos tiene que ser por elección, de mutuo acuerdo, con una duración limitada, regulada por las leyes. Y Dios está protegiendo la humanidad. Realmente esto es un trabajo pactado y mucho más que un trato de empleado o trabajador, es exaltar la dignidad de cada hombre y mujer que fueron creados a la imagen de Dios. Pero esta imagen de este esclavo por amor muestra lo bueno que debería ser esta relación entre las dos partes. Porque entonces ya llegaba tu momento donde eras libre, pasaban tus 6 años y el amo te decía, ok, tu deuda ha sido saldada, adelante, ve, haz tu vida. Te voy a extrañar, pero ve, haz tu vida. Y entonces este acto no era motivado por obligación, sino por amor. Y esto es una foto, primero, de lo que Jesús hizo, que no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino se despojó y tomó forma de siervo y se humilló. Y por amor al Padre, sufrió la cruz. Pero no solo es una foto de Jesús, sino también esta es la misma actitud que debería haber en nosotros. Porque mira lo que dice el versículo 6, entonces, versículo 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. ¿Eso qué quiere decir? Como un agujero, como si fuera una perforación. Y será su siervo para siempre. Entonces tú podría ser que fuiste siervo, fuiste esclavo de tu amo te trató tan bien que dices, ¿a dónde voy a ir? O sea, ya tengo mi libertad, pero ¿qué voy a hacer con ella? O sea, estoy tan bien con mi Señor. Y decía, si tenía que ser algo legal, tenías que ir con los jueces del pueblo y decirles, oigan, ya fui libre, pero no me quiero ir. Entonces te llevaban a un marco de puerta o a un poste y te hacían una perforación. Y tú creías que era muy cool traer aretes, ¿no? Y perforaciones. Era de esclavos. De esclavos por amor, ¿no? Y dices, me voy a hacer una, Dani, porque es bíblico. No, de ahí que te den permiso tus papás. Pero entonces llegaba y era una ceremonia muy bonita donde todos veían, miren, o sea, este siervo y este amo, bien. Y entonces hacían esta perforación y era notorio para todos, este es un esclavo por amor. Y esta es la misma actitud que debería haber en nosotros. Que después de haber sido liberados y perdonados de nuestra deuda por el sacrificio de Jesús, voluntariamente venimos a Él para ser sus siervos, pero solo motivados por el amor. Y ve cómo el pueblo está siendo motivado por el terror y por el miedo, cuando Dios lo que quiere es tener una relación de amor con nosotros. Por eso cuando servimos a Dios, cuando vivimos una vida recta, cuando vivimos tratando de agradar a Dios, debería ser por amor. Debería ser yo fui librado de mi deuda. Y podría tal vez hacer con mi libertad lo que yo quisiera, pero ¿cómo me voy a ir? ¿A dónde voy a estar mejor si no es con mi Señor? Dice, Señor, hazme tu esclavo, tu siervo, márcame. Por eso Pablo escribe que llevaba las marcas de Cristo en él.
las marcas de ser un esclavo, un siervo, voluntariamente y por amor. Entonces es una imagen muy bonita de cómo debería ser nuestra relación con nuestro Señor. Versículo 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Y dices, ¿cómo? O sea, vendían a sus hijas. Y bueno, para empezar es una cultura muy diferente y muy distinta, pero ¿qué pasaba en este tiempo? Podría ser que por una deuda o por el bienestar de tu familia, tú dieras a tus hijas pequeñas para que pudieran servir en una casa, con la intención de que ellas pudieran casarse cuando crecieran con alguien de la familia. Esa era la intención. Y bueno, no es noticia para nadie que antes la mayoría de los matrimonios eran arreglados. Y eso no es necesariamente malo. Por supuesto que se dio a pie a mucho abuso y a muchas cosas que no estaban bien. Pero nada más piensa y ve cómo está la sociedad hoy. Ojo, no estoy diciendo que es bíblico que arreglen tu matrimonio. Pero ve cómo está la sociedad hoy, no está mejor que antes. ¿A qué quiero decir con esto? Es que en este tiempo y como debería ser la situación, si tú tenías la necesidad por pobreza, por necesidad de dar a alguna de tus hijas para servir, para ayudar en alguna casa, con la intención de que ella se casara y su situación mejorara. Si era necesario, estaba bien, pero Dios lo que está poniendo es leyes para cuidar a esa niña. Y todo está súper claro y cuidado. Y dice, cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Quiere decir que ella no va ahí como cualquier siervo, sino tienen que adoptarla como parte de la familia. Y Dios está queriendo cuidar a las mujeres. E incluso si hay pobreza, está tratando de preservar a las niñas. Versículo 8. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño como cuando la desechare. Y entonces pasaba esto, podría ser que la niña creciera, pero no le consiguieron a nadie de la familia para que se casara con él. Y entonces la niña podía ser libre ahora, gratis. Entonces ve el cuidado y la preservación de Dios. No se las da para que sean sexualmente activas con los dueños. Se va como parte de la familia, cuidada, para ayudar a su familia que está en pobreza. Y cuando esté ahí, la única manera de quedarse ahí cuando ya esté grande es que le den un esposo que la cuide, parte de la familia. Y si no, ella es libre de irse. Y estamos hablando que en estos tiempos, o sea, no había cuidado en ninguna otra nación para esto, sino había mucho más abuso incluso del que hay hoy. Y Dios está dando sus juicios y está dando sus leyes para preservar las personas y preservar a su pueblo. Y está diciendo, tenemos que ser un pueblo totalmente distinto a todos los demás. Y por eso el primer punto que trata con estos juicios es el de la esclavitud, es el del servicio, es a las personas más vulnerables. Versículo 9. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Entonces es eso, si alguien se quería casar con ella, se quedaba ahí y ya. Padre, bonito. Versículo 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero, o sea, es libre. Está cuidando y preservando a la mujer, cuando la mujer en esos tiempos era tratada como una propiedad. Versículo 12. Y
va a hablar sobre la vida humana y la importancia de la vida. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Cuando lees estas cosas podrías pensar que Dios es sádico y que Dios está pidiendo como de aquí, pero no, vamos a ver el cuidado de Dios en esto. Él está exaltando la vida del hombre por encima de toda la creación y está diciendo la vida del hombre es importante, más que cualquier cosa, tanto que si alguien quitare la vida de otro, el castigo debería ser la muerte. Versículo 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Podría pasar que no fue con alevosía y ventaja, sino que fue un accidente. Y Dios dice, eso es distinto, eso se trata diferente. Y incluso hay un lugar donde pueda huir y no la gente pueda tomar su vida. Por un error, por un accidente, por algo que no fue voluntario. Ve, otra vez está tratando de preservar la vida del inocente que no hizo las cosas como a propósito. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y está dejando todo claro. ¿Y a qué mandamiento te recuerda esto? Y está diciendo, la vida del hombre importa, la vida de cada persona importa, mucho más la de tus padres. Y está poniendo el estándar, Dios. ¿Sabías que hoy en día hay culturas donde la vida del hombre no importa? Importa más incluso la vida de los animales. Culturas como la India, la hindú. Bueno, la hindú es de la religión más bien, pero la cultura india es más importante una vaca. Es más importante salvar a una vaca de que se ahogue o que sea atropellada que a una persona. Y Dios dice, no, lo único que fue creado a mi imagen es el hombre. Ahora, no quiere decir que a Dios no le importen los animales, más adelante va a hablar de eso. Pero dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Versículo 16, asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Está hablando de esclavitud, pero esclavitud esa de vender gente, de secuestrar gente. Está diciendo, eso no es humano. Versículo 17, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Ve, responsabilidad. Dios les está enseñando responsabilidad a su pueblo. Dice, si alguien daña a alguien, tiene que hacerse cargo. Y si vive, tiene que hacerse cargo de todo. Versículo 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, está cuidando a los esclavos, a los siervos. Dice, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Versículo 22, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que se les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Y ve cómo está hablando de que aborto es pecado.
Y para Dios la vida de un ser humano aún en el vientre importa. Versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y podrías pensar, órale, o sea, esta ley suena así como el viejo oeste, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Dios está diseñando una manera y una sociedad distinta a su manera, una sociedad que tenga un sentido de igualdad y de responsabilidad. Israel debería ser una nación diferente, que muestre al mundo quién es Dios. Y da leyes contra la injusticia. Y eso es importante porque en la humanidad estamos acostumbrados, o sea, es muy normal que cuando alguien te hace algo, te hace daño, o sea, tú no quieres hacerle lo mismo, tú quieres hacerle peor que lo que te hizo. Es nuestra naturaleza humana. O sea, si juegas fútbol y te dan un golpecito, si dices, ahorita que me lo encuentre de vuelta, o sea, no le voy a dar un golpecito, le voy a dar 3. Es nuestra naturaleza humana. ¿Y qué está haciendo Dios? Es una ley contra la injusticia. Nadie debería ser castigado más de lo que merece, pero tampoco menos. Ahora también es muy normal cuando haces daño querer salirte con la tuya y no asumir la consecuencia y la responsabilidad que te toca. Y Dios dice, no, sí hay responsabilidad. Y Él es quien pone las reglas. Esto que Dios está diciendo no era una licencia para vengarse de otros. Aunque podría sonar así, ojo por ojo y diente por diente y mano por mano. Sino que Dios estaba limitando y bloqueando el deseo de venganza del hombre. Y Dios nos tiene que enseñar lo que es justicia y nos tiene que guiar en ella. Y sí, aunque Él puso esta ley dentro de nosotros donde nos hace saber las cosas que sí están mal, Él nos tiene que mostrar el camino como humanidad porque lo hemos perdido. Ahora, estas leyes están puestas ahí otra vez para avisarles y juzgar los asuntos, pero estas leyes no podían cambiar el corazón del hombre. Y lo sabes, las leyes no pueden cambiar tu corazón. Y es más, tú te puedes ser bueno cumpliendo las leyes, incluso las leyes civiles y las leyes judiciales que hay hoy en día. Pero no pueden cambiar tu corazón. Tú puedes incluso, como veíamos la semana pasada, hablando de cuando Dios da el mandamiento de no matarás, tú puedes decir, nunca voy a hacer eso. Pero ¿cuántos no lo hacemos solamente por miedo a las consecuencias? Tú puedes obedecer una ley y una instrucción, pero no pueden cambiar tu corazón para que no desees eso. Y Dios primero les tiene que marcar el camino y lo que está bien y lo que está mal. Pero eso no puede cambiar el corazón del pueblo. Pero ¿qué hace Dios entonces? Es que todo esto lleva un camino. Y es el camino hacia la cruz. Donde entonces ahí sí Jesús nos puede dar un corazón nuevo. Que ame la justicia y la verdad. Pero que vaya mucho más allá que eso.
sino que aprenda y haga misericordia, aun con quien me ha hecho daño. Y Jesús mismo nos enseña un mejor camino. Y exactamente lo que Dios quería con estos juicios, con estas leyes. Y acompáñame, porfa, para terminar a Mateo capítulo 5, que es donde Jesús habla de esto. Mateo está en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento, el primer evangelio. Y es parte del Sermón del Monte, donde Jesús está enseñando realmente cuál es la explicación de la ley. Y Jesús habla de esto de ojo por ojo. Y ellos habían malentendido todo, o sea, estaba tan claro lo que Dios quería hacer, pero ellos habían malentendido todo. Y ya entonces pensaban que esto era una licencia para vengarse de otros. No, pues la Biblia dice, ojo por ojo y diente por diente, y si me tumbaste un diente, no solo te voy a tumbar uno, te voy a tumbar dos. Pero mira lo que Jesús dice en Mateo 5:38. Jesús les dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y dices, o sea, de por sí lo otro de la ley es difícil. Es difícil solo hacer lo justo que me hicieron y no querer hacer más. No querer vengarme el doble. ¿Cómo Jesús nos pide esto? O sea, si me hacen daño y se me dan en una mejilla, pon la otra. O sea, esto es locura. Pero solo lo puede hacer un corazón transformado. Por eso las leyes no podían cambiar el corazón del hombre, pero Jesús sí puede cambiar el corazón del hombre. Para que aun cuando te han hecho daño, en vez de buscar venganza, puedas poner la otra mejilla y decir, ok, va. Y Jesús no se defendió, sino que hizo la voluntad de su Padre. Versículo 40. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, dale. O sea, no, da de ti. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen. Y dices, ¿cómo? Solo un corazón transformado. Y por eso necesitamos que Dios haga su obra en nosotros. Porque no podemos cumplir lo que Él nos pide, al menos que Él nos transforme. Y eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito. La ley solo podía informarnos nuestra situación y dónde estábamos. Pero la gracia transforma. Y eso es lo que nos fue dado en Jesús. Entonces podemos amar a nuestros enemigos incluso. Entonces podemos dar. Entonces podemos vivir libres. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra y por ver primero en estos mandamientos el cuidado que tienes para nosotros y el estándar para la vida. Y nos quedamos cortos, Señor. Porque no somos así, porque siempre queremos hacer las cosas que no. Y tú nos tienes que mostrar el norte. Pero simples reglas y normas no nos transforman.
Y una relación de temor contigo, de miedo, no nos transforma. Por eso queremos acercarnos bien a ti en una relación de amor por tu Hijo, por Jesús. Y voluntariamente ser estos esclavos por amor. Y decir, si ya me ha liberado, si ya me ha perdonado mi deuda, ¿a dónde voy a ir sino a ti, Señor? A ser tu siervo, a ser tu esclavo. A servirte, a amarte, a hacer lo que tú me pides. Y así con una vida dispuesta a ti, que tú puedas transformar nuestros corazones para hacer estas cosas que son imposibles, al menos que tú hagas tu obra en nosotros. Señor, sigue obrando, sigue cambiándonos, sigue transformándonos a la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos y te damos gracias, Jesús. Amén.